Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que he estado leyendo y creo que el Espíritu Santo ha hablado a mi mente, a mi corazón, y quiero que haga lo mismo con ustedes. Por eso es el deseo de compartir la palabra. Y esta lectura está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Habla así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales que había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua y las llenad hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay algo que quiero compartir contigo antes de entrar en materia. Unos datos importantes. Este es el primer milagro público en el ministerio de Jesús, cuando convierte el agua en vino en las bodas. Mire bien que lo primero que viene a mi mente, esta lectura, es el Señor siendo invitado a unas bodas. La primera institución en la Escritura es la familia, y la encontramos en Génesis, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza, y los bendijo, y les dijo: multiplicaos, sojuzgad la tierra y vivan en ella, coman de ella. Y pues la prohibición del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, yo aquí veo como un acto divino, no casual, el hecho de que Jesús esté en las bodas y que haya recibido una invitación, él y sus discípulos. Yo tengo una pregunta para ustedes que están escuchando y viendo este video. ¿Has invitado al Señor Jesús a tu matrimonio? ¿Has presentado tu matrimonio a Dios? ¿Sabías que tu matrimonio es una institución divina, no nada más social, sino divina? Que fue la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se casaran y tuvieran hijos, y les bendijo el Señor. Si tú todavía no haces esto, sería bueno que buscaras a un pastor que pudiera bendecir tu matrimonio, tu esposa, tu esposo y tus hijos. Porque Dios a todo mundo nos hace falta. Invita al Señor no solamente a tu matrimonio o a oficiar una boda. Invítalo a que viva en tu corazón. Invítalo a que te salve si todavía no eres salvo. Si ya eres salvo, invítalo a tu trabajo. Invítalo a tu escuela. Invítalo a donde quiera que tú vayas, para que todo lo que tú hagas sea en el nombre y bajo la bendición de Jesús. Hay una palabra que a mí me llama la atención del verso número 1. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Y dice en dónde? El lugar geográfico fue Galilea, Canaán, para ser más preciso. La palabra que a mí me sorprende y que me llama la atención e impacta por dentro de mi espíritu es que se hicieron. Y es que yo conozco, he visto, he vivido la experiencia en lo personal, y he visto en otras personas, en las iglesias. Los veo orando, y los veo orando, y los veo orando, y los veo orando, pero nunca veo, o pocas veces veo, que sus oraciones se hagan una realidad. He viajado por diferentes partes del país y encuentro que las necesidades son exactamente las mismas de 1 año o 2 años atrás cuando fui. Siguen enfermos, siguen faltando a la iglesia, siguen sin congregarse regularmente, siguen sin ofrendar, siguen sin diezmar.
siguen sin servirle a Dios. Y yo creo que hay una constante que se interrumpe y que tenemos que mejorar. Y es que tenemos que cambiar nuestro lenguaje y nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que aprender el segundo lenguaje de nuestro Dios. Dios tiene dos formas de hablarnos. Uno, por su palabra. Dos, por los hechos, por lo que Él hace. Y es una bendición cuando nosotros leemos la Escritura. Es una bendición cuando somos instruidos y aprendemos que Él sana, que Él salva, que Él viene pronto. Pero también es una bendición cuando nosotros no solamente creemos que Él sana, sino somos sanados. Y aquí está el segundo lenguaje, cuando se actuó. Aquí dice que se hicieron unas bodas. ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga? No diga, que Dios haga sobre tu vida. Aquí se hicieron unas bodas. ¿Qué quieres que Dios haga? Esa fue una pregunta que Dios retóricamente le hizo a un ciego. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, que recobre la vista. Otra cosa importante. Si yo busco a Dios, tengo que creer que Él existe. Y no solamente que Él existe, sino que es galardonador, que recompensa a quien le busca de corazón. Tenemos que aprender a vivir en esa fe sobrenatural de nuestro Señor y caminar en el segundo lenguaje de Dios, que es el hecho, el hecho. Dice que se hicieron unas bodas. ¿Cuánto? Al tercer día. Si yo menciono 20 días, 100 días, 365 días, que son los que tiene el año en nuestro calendario, quizás sea largo, o sea, mucho tiempo, pero si yo digo en 3 días o al tercer día se hicieron unas bodas, es un corto tiempo, es una oración muy respondida, muy rápida. Y Dios tiene oraciones que responderá rápido, en 3 días. Unas bodas en Caná de Galilea. Dios elige ciudades, países, lugares, personas donde Él trabajará y se manifestará. Que tu oración también sea esta, Señor, que yo sea el lugar o la persona, en la persona en que tú te manifestarás, en la que tú harás algo nuevo, en la que tú harás un milagro, en la que tú harás una obra, en la que tú harás un siervo para tu gloria. Dice que se hicieron unas bodas. Yo quiero que Dios llene mi casa de bendiciones, que me llene de su espíritu, que me llene de su palabra, que me llene de su conocimiento y de su gracia. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo y con los tuyos? Continuamos en el verso 2. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Quizá la principal invitada aquí fue María y no Jesús y sus discípulos. Porque dice, y fueron también, o sea que ya iban antes otros, precediéndolos a ellos invitados. Y aquí es posible que se haya corrido esa cadenita de que si a mí me invitaron a una boda, yo invito a un amigo o a una amiga a una boda. Y sería maravilloso que eso hiciéramos en las cosas de Dios. Que cuando yo vaya a la iglesia, invite a un amigo, invites a una amiga, tú que eres mujer, invites a un compañero y lo lleves a esas bodas. Quizá esa persona es la que no recibió esa invitación directa de parte de Dios, pero lo hizo por medio de ti. Aquí Jesús no estaba siendo invitado directamente por los que se iban a casar, sino por María. Entonces, yo creo que si yo tengo a Jesús, sería bueno que yo lo llevara a los lugares donde no lo tienen, para que ellos lo puedan tener y después ellos inviten a alguien más y así el evangelio se extienda y tenga mayor alcance. Gloria al nombre de Jesús. Fueron también invitados. También
no es el primer lugar, es un segundo lugar. Pero el primer lugar siempre lo tiene Dios, aunque la gente no se lo dé. Siempre lo tiene Dios. Y el que le dé a Dios su atención, su devoción, su amor, el primer lugar, y que Dios sea en su vida y en su corazón el número uno, Dios también le dará un lugar en el reino de los cielos. Dios también pronto se acordará de él cuando esté angustiado, cuando esté afligido. Dios lo ayudará, Dios lo socorrerá, Dios le bendecirá por poner a Dios en primer lugar. Entonces vamos a entender que en ocasiones la gente no le va a dar a Dios el primer lugar o no nos va a dar a nosotros la oportunidad de compartirle las buenas nuevas a la primera oportunidad, pero lo puede hacer a la segunda. Y tengamos la humildad que tuvo Jesús de ir a un lugar que quizá no fue invitado directamente, como ya lo dije, pero fue ahí, porque tenía un propósito. Entonces el verso 3 dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y aquí surge todavía una pregunta más que nos va a ayudar a orar. Dice, faltando el vino en una boda, en específicamente una boda donde estaba Jesús, es obvio que era un vino sin fermentar. Es obvio que Jesús no estaba promoviendo la borrachera, el alcoholismo, como algunos dicen que Jesús también tomó vino y que convirtió el agua vino para que se emborracharan. Son personas que desconocen la teología, que desconocen las costumbres judías, que desconocen el contexto y la narrativa de la historia con los mandamientos y la ética ministerial de Jesús. Entonces, que quede claro, el vino que Jesús multiplica y que aquí está escaseando no es vino fermentado, no tiene alcohol. Es un vino para celebrar, es un vino, yo lo podría comparar con el vino de mesa, que es para comer, que es para que nuestro acompañar el aperitivo. Y aquí era un acompañante de la boda. En otro sentido, el vino ahora sí, literalmente, tal cual, con un grado de alcohol, representaba también la felicidad. Dije representaba, no que es la felicidad. No me vaya a tergiversar. Representaba la felicidad. Era un simbolismo de alegría. Era un simbolismo de felicidad. Y aquí faltaba quizá la felicidad. Quizás se había acabado y apenas estaban casando y se había terminado. Pero no es que les faltara directamente ese líquido, sino que el Espíritu Santo nos hace entender que yo puedo estar comprometido, puedo tener familia, puedo tener trabajo, puedo tener riqueza, puedo tener posesiones, pero me faltará Jesús. Y si Jesús me falta, mi vida no tendrá felicidad, no tendrá paz, no tendrá salvación. Así es que, amigo que me escuchas, ¿qué es lo que a ti te está faltando en este momento? Que te falte todo, pero que no te falte la persona y la presencia de Jesús. Que te falte el dinero, que te falten las fuerzas, que te falte la salud, pero que no te falte la salvación del Hijo de Dios. Porque entonces sí estarás muy, muy necesitado. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Dime qué es lo que te falta. ¿Qué crees que Dios puede hacer contigo? Tú que llevas años en el Evangelio y que no te sientes satisfecho. Tú que llevas tiempo predicando y que quizás no te usa Dios como quieres que te use. ¿Qué es lo que te falta? Y te voy a preguntar algo. Dios tiene lo que te falta. Pero te voy a preguntar, ¿qué falta que tú hagas para que Dios también añada eso que a ti te hace falta? Porque hay cosas que Dios va a hacer y hay otras cosas que Dios no hará hasta que tú las hagas. Un 50% le toca a Dios y un 50% le toca a usted, hermano. Yo puedo decirle a Dios que me bendiga en lo económico, pero si yo no trabajo, no va a llegar el dinero del cielo. Tengo que hacer algo, tengo que actuar, tengo que orar. Y así es que esta pregunta es interesante porque en nuestro andar siempre habrá cosas que nos hagan falta. Y debemos de aprender lo que el apóstol Pablo dijo. Aprender a estar
contentos en abundancia y en escasez. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te falta y qué es lo que te sobra? Si hay algo en ti que te sobra, ayuda a aquel que le falta y sé de bendición. Le dice su madre, la madre de Jesús, no tienen vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y es la tercera forma en entender la palabra vino. Ya dijimos que la primera era el vino sin fermentar y que la segunda era el simbolismo del vino, representando a la alegría. Pero aquí hay otro tercer punto para hablar de la palabra vino, el vino. El tercer punto es que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él se refería como al vino, al color de su sangre, al rojo de su sangre, al sacrificio que él haría al derramar esa sangre preciosa, ese líquido que perdonaría al mundo entero. Dios, el Padre, había dado al Hijo para morir en un momento y tiempo determinado, pero todavía no era su tiempo. Por eso aquí María le dice, no tienen vino, no tienen salvación, no tienen lavamiento de pecados, no tienen su perdón, no tienen tu esencia en sus vidas, no tienen el reino de Dios. Y habrá buenas personas, bien educadas, cultas, bien portadas, pero si no tienen a Jesús, no tienen el cielo, no tienen salvación, no tienen vida eterna. Necesitas a Jesús para la vida eterna, necesitas a Jesús para la felicidad, necesitas a Jesús para estar en el cielo con el Padre. No tienen vino y Jesús dice, no ha venido mi hora, mujer. Ese es término que utiliza Cristo Jesús al llamarle a su madre mujer. No es un término despectivo, sino es un término en un sentido de género. Mujer, hablando de una superioridad de su persona y de su nombre, ya que María estaba queriendo tratar de decirle a Jesús que hiciera ciertas cosas o pidiéndole algún favor. Si María fuera milagrosa, si la madre de Jesús tuviese poder divino, aquí era el momento adecuado para ella hacer el milagro, pero no supo ni qué hacer. Ella misma, María misma, tuvo que correr a los pies de Jesús y decirle, Jesús, socórreme en esta invitación, socórreme en esta boda, sálvame, Señor. Entonces Jesús le dice a María, mujer, aún no ha venido mi hora. Y estaba hablando de un tiempo profético, de un tiempo que se había planeado desde el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Desde ahí empezaba la promesa de redención, de restauración, cuando Dios le promete al hombre poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Su simiente, dijo, y la simiente es Jesús. Y aquí está, no ha llegado el momento. Y Jesús deja un panorama abierto, una expectativa maravillosa para esos que les gusta meditar en las palabras de Jesús y poder pensar de qué tiempo está hablando, qué es lo que quiso decir, que no ha llegado su momento, a qué se refiere. Así debemos de leer la palabra, meditándola, pensándola, volviendo a leer lo que ya leímos. Perdón, para que comprendamos de qué se trata lo que Jesús nos está hablando a nuestras vidas. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, mire bien, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí su madre estaba jugando el papel de un liderazgo. Yo veo en la madre de Jesús un liderazgo bien representado, dirigiéndose a quien se tiene que dirigir por primera vez, a la persona de Jesús, pidiendo instrucciones y llevándole la necesidad. Jesús le devuelve la palabra y la madre de Jesús, María, le dice, hagan esto y aquello. Pero esta líder, ¿a quién le da esta palabra? El verso 5 dice que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, hagan todo lo que Jesús les diga.
No dijo ella, hagan lo que yo les digo. Dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer todo lo que Cristo Jesús nos dice en su palabra? Habemos grupos por ahí selectos de personas un poco confundidos que queremos hacer únicamente lo que a nosotros nos gusta, o queremos hacer lo que nos conviene, o queremos leer partes de la Escritura que nos favorecen. Y no es así. Aquí el consejo de esta madre dice la madre de Jesús, hagan todo lo que Jesús les diga. Todo, no una parte, todo. Cuando tú te entregues al Señor Jesús, entrégate de todo corazón y entrega todo de ti. No te quedes con nada, porque así Dios también te entregará todo lo que hay de Él para ti. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, otra palabra que me llama la atención es que la Madre de Jesús no le dice a todo el mundo que hagan esto o que hagan aquello. No, ella dice a los que servían. Y es que Dios siempre va a dirigir su voz y su trabajo. Siempre la va a delegar, su responsabilidad y el trabajo en la obra, la va a delegar a personas que estén sirviendo. Aquí dice, a los que servían. Yo soy un servidor de Dios. Sirvo en la predicación, sirvo en la palabra, sirvo en la enseñanza. Mucho tiempo serví barriendo el templo. Mucho tiempo serví como mujer, como diácono. Mucho tiempo serví construyendo templos, pintándolos, visitando personas, orando, ayunando. Hay muchas formas en que yo puedo servir y las hice. Y aquí ella se dirige a personas que tienen un sentido espiritual agudizado, a las personas que ya su voluntad la entregaron al Padre y que Jesús puede confiar en ellos para que hagan la obra que Él les va a encomendar. Por eso es que Jesucristo muchas de las veces se dirige a los que ya Él conoce que le van a servir. Y no le da palabra a todo mundo, porque conoce que no le van a servir, que no le van a seguir y que no le van a obedecer. Y para no desperdiciar esa oportunidad, escoge un grupo de personas que van a llevar a cabo su cometido. Entonces dice el verso 6, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús, el verso 7, les dice, llenan estas tinajas de agua. Mire bien, le pidieron vino y les dio agua. Dijo, llénenlas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Mire la fe impresionante que encontramos en estos versos. Jesús toma el control de la situación y de lo que está faltando. Y Jesús empieza a dirigir sus palabras a un grupo de personas de fe y que están sirviendo. Y les dice, llenen las tinajas que están ahí, llenen esas tinajas de agua. Bien pudieron haber dicho, Jesús, te están pidiendo vino, ¿por qué la llenaría de agua? Ellos no replicaron, ellos no reprocharon, ellos no dudaron, ellos creyeron, ellos obedecieron e hicieron lo que Jesús les dijo y las llenaron de agua. Cuando estaban llenas de agua, Jesús todavía no hace la oración, hermano. Jesús solamente ve las tinajas y ve la obediencia y ve la necesidad y ve la oportunidad exacta de manifestar su gloria, de formar el agua en vino y transformar todo su contenido, su esencia, por fuera, por dentro, su color, su sabor, y hace algo maravilloso. Pero antes del milagro, dice que les pidió que se lo llevaran. Cuando el maestro y los discípulos se lo llevan, eso es fe. Yo veo el agua es color transparente, es agua. El vino tiene un color distinto. Entonces tuvo que haber tornado el color. Sin embargo, tomaron en esos recipientes agua y caminar viendo que es agua y saber que voy a servirle a un hombre que conoce bien el agua, que conoce mejor el vino, que es lo que me está pidiendo, y yo se lo estoy llevando, pero le estoy llevando agua y veo que todavía no es color vino, ni es vino, ni huele a vino, ni sabe a vino. Eso es fe.
Qué bonita fe, qué bonita obediencia, qué siervos de Dios tan más ungidos, tan más benditos, tan más sumisos, tan más obedientes, qué personas tan moldeables y manejables, qué humildad, qué sencillez. Así quisiera Dios que tú fueras con Él, que creyeres que tu hijo que ves perdido está salvo, que vieras que ese borracho ya no es un borracho y que ya no lo llames borracho, que lo llames predicador, evangelista, profeta o apóstol o siervo de Jesús. Que no veas en tu hija la rebelde, sino que veas la hija obediente, la que te causa orgullo. Que no veas en tu hijo el desprecio, sino el aprecio. Que no veas en tu familia la escasez y la pobreza, sino la provisión y el favor de Dios. Que camines en fe, que creas la palabra, que escuches con fe y hagas lo que Dios te dice que debes hacer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Estos hombres salen cargando una palabra. No cargaban nada más un recipiente con líquido. Ellos cargaban la gloria de Dios en su interior. Ellos, me imagino, iban contentos, iban, no sé si hasta riendo de felicidad o llorando por la impresión de ser tocados por la gloria de Dios. Porque al final el texto dice que Jesús manifestó su gloria. Cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, no puede evitar las lágrimas. No podemos evitar el asombro. No podemos evitar el suspiro de amor. No podemos dejar de pensar en Él, dejar de hablar con Él, dejar de hablar a la gente también de Él. Queremos que su gloria se manifieste. Queremos llevar esa alegría, queremos llevar esa salvación, queremos llevar esa bendición a otros que están faltando en el reino y que están faltos de perdón. Dice el verso, el verso donde nos quedamos, en el verso 9. Cuando el maestresala es un tipo de persona de esos que son catadores, que prueban la comida o la bebida antes de que alguien más lo pruebe para ellos darle el visto bueno. Entonces es alguien que sabía. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, wow, aquí está el milagro ya, y ni cuenta se dieron, ni cuenta nos dimos. El agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahí vamos a dejar, continuamos con el verso para terminar esta palabra. El maestresala, el experto en conocer los vinos, los alimentos, el catador, se sorprende. Los sirvientes llevan el agua y en el transcurso, usted me puede preguntar: pastor, ¿cuándo ocurrió el milagro? No lo sé. Quiero pensar que el milagro ocurrió en sus ojos. Quiero pensar que el milagro ocurre justo cuando ellos están virtiendo el agua sobre el otro, virtiendo del recipiente al vaso donde va a beber el maestresala. Cuando ellos lo están virtiendo para que él vea, para que él pruebe, quiero pensar que ese es el momento adecuado para que la gloria de Dios empiece a manifestar frente a sus ojos. Porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace frente a todo el mundo. Un día entró a una sinagoga, se encuentra un hombre con una mano seca, le dice: ven acá, ponte en medio, se pone en medio y le dice: extiende tu mano. No la puede extender por lógica, porque está seca, incapacitada, no la puede mover. Pero Jesús lo pone en medio, porque Él quiere que todos vean lo que Él va a hacer. Lo hace enfrente de todo el mundo, Él dice: extiende, y Él obedece la palabra, la recibe, y el milagro empieza a ocurrir. Extiende su mano y empieza a cobrar su movilidad. Y creo, y quiero pensar, que cuando los discípulos
servían el agua, el maestresala no sabía de dónde venía. Y así mucha gente, de aún en las iglesias, no sabemos de dónde viene el milagro, o cómo viene, o cuándo viene, pero viene. No sabemos cuándo será sanado ese enfermo de cáncer, o cómo, pero será sanado por la fe en el Señor Jesús. No sabemos cómo será desligado aquella hija de las calles, pero será desligada para la gloria de Dios cuando el Señor Jesús la tome. No sabemos cómo aquel hijo que anda en la mafia será salvado de la muerte, pero el que la venció sabe cómo lo salvará. No sabemos cómo aquel hijo alcohólico que siempre cae en problemas y en prisiones saldrá de las prisiones y tendrá libertad, pero Jesús prometió darle libertad y lo hará. Y aquí él no sabía, porque hay muchas personas que no saben cómo Dios va a orar, cuándo Dios va a orar y qué es lo que va a orar. Pero los que sí lo saben son los sirvientes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Le conviene, hermano. Le conviene servirle al Señor. Le conviene gastar su vida para el Señor. Le conviene invertir sus años en el Señor. Le conviene dejar su mismo empleo si el Señor le llama, claro, y servirle a Dios. En lo personal, cuando el Señor me toca, cuando el Señor me llama, yo dejo todo, carrera, escuela, trabajo, familia, casa, mi tierra, todo por el servicio a Él. Y de repente Dios empieza a sorprenderme con bendiciones al pasar los años. No fue en un año, pasaron más de 7, 10 años. Y Dios me alcanza con bendiciones, con favor, con todo lo que yo fui necesitando, desde auto, ropa, casa, techo, todo. Y hasta el día de hoy yo puedo decir que Dios no falla y que Dios es fiel. Y que te conviene gastar tu vida en el Señor que gastar tu vida en el mundo o en un trabajo que te va a remunerar algo parecido a lo que Dios te va a dar o mucho mejor acá en el Señor. Pero de hecho, al Señor no se le busca por lo que te puede dar, ni se le sirve por lo que te va a dar, sino por lo que Él es y lo que hizo en tu vida. Por agradecimiento. Gloria al nombre de Jesús. Para terminar este pasaje, a mí me llama la atención el hecho de que Dios tiene tesoros, perlas, secretos escondidos. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas ocultas que tú aún no conoces. El maestresala no conocía de dónde venía esto que él estaba consumiendo, el agua hecha vino, pero sus discípulos sí. Si tú eres un discípulo, si tú eres un seguidor, un servidor de Jesús, tú sí sabrás de dónde viene el favor de Dios. También sabrás cuando venga la lucha. También sabes de dónde viene la oposición y sabrás qué hacer en cada situación particular en su debido momento. Y aquí él dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta entonces. Quiso decir que el vino que Jesús le estaba sirviendo por sus discípulos era mejor calidad del que él ya había probado y que Jesús había invertido el orden del consumo de ese vino o cambiado las cosas, porque Jesús nunca te va a dar lo que le sobra a él. Si Jesús no te da lo último o lo de menor calidad, como aquí el vino que Jesús sirvió era de mayor calidad, tú tampoco le des a Jesús lo que es de menor calidad para ti. No le des a Jesús el tiempo que te sobra. No le des tus horas cuando ya estés bien cansado, que quieras dormir, que apenas alcances a hablar un momento. Dale las primeras horas, dale tu energía, dale tu vigor, dale tu fuerza, dale tu mente limpia, sana. Dale también, préstale tu economía, préstale parte de tus finanzas para que pueda extenderse el reino de los cielos. Préstale a Dios también tu vida. No te quedes con el control de ella. Dale al Señor el control de todo lo que tú tienes o lo que dices que es tuyo, que Él te dio. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende del Padre de los cielos.
Y él aquí dijo, tú serviste el mejor vino hasta ahorita, te lo reservaste para este momento. Y no es que se lo haya reservado, es que Jesús pues no era el invitado principal. La atención estaba en los novios, en la fiesta, en los amigos, en el vestido, cómo iban, a dónde iban a ir de viaje, en la luna de miel, en los compañeros, en la comadre, en el compadre, pero no en Jesús. Pero cuando Jesús se manifiesta, la atención cambia de los que recién casados a la persona que un día se casará con la iglesia en Cristo Jesús. Así es que el Señor siempre te va a dar a ti lo mejor, siempre te va a dar a ti las mejores bendiciones. Por favor, no le des al Señor el mal vino. No le sirvas a Dios de mala gana. No le sirvas por obligación, porque te pone el pastor, porque te pone un líder. Hágalo porque le ama. Hágalo porque Dios hizo algo en su vida. Y aquí el Señor nos enseña a que cuando demos, demos de calidad. De calidad. El buen vino. El verso 11, y terminamos, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales no fue la única señal, ni la última, fue la primera. Y en tu vida, el día que Dios te salvó, no fue la última cosa o la última hora que Dios hizo contigo, fue la primera. Y no será la última. Seguirá manifestándose, seguirá ayudándote, seguirá bendiciéndote, seguirá añadiendo gracia sobre tu vida. Derramará su poder, derramará su espíritu, derramará su favor. Bendecirá tu casa, bendecirá tu trabajo, bendecirá tu cuerpo, bendecirá tu salud, bendecirá tus hijos, tu iglesia, tu ministerio, tu persona. Todo lo que tú hagas, si lo pones en las manos de Dios, Dios lo bendecirá. Este principio de señales hizo Jesús en Galilea. Las señales, los milagros, la sanidad, la liberación, la salvación, el perdón de pecados. Aunque las veas por medio de pastores o evangelistas o profetas o apóstoles o maestros, no las hacen ellos, las hace Jesús. No las hacemos nosotros, las hace Jesús. Pero nosotros nos gozamos como Juan el Bautista, cuando le decían, mira que Jesús hace más discípulos y bautiza más discípulos que tú, aunque no los bautiza Jesús, sino sus discípulos. Y y Juan decía, es necesario que yo venga para que él crezca. Y su gozo estaba satisfecho y cumplido al ver que la esposa, que la iglesia se regocijaba en la persona de Jesús. Él era feliz así. Y los pastores somos felices así. Sabemos, somos conscientes que nosotros no somos nada. Somos un simple instrumento, pero escogido por Dios. Y eso es lo que nos hace diferentes y especiales. Que Dios nos eligió y nos dio la confianza de que por medio de nuestras vidas fluyera palabra de vida, fluyera palabra de sanidad. Sánate en el nombre de Jesús. Tú que estás viendo el video, ahí oramos por ti para que Dios bendiga tu vida. Padre, tócalos ahí en el nombre de Jesús. Haz el milagro, Señor, en ese estómago, en ese vientre, en esa cabeza. Sánalos, Dios mío. Sana esa enfermedad. Quita toda leucemia, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo cáncer, Señor Jesús. Quita toda enfermedad del coronavirus, Señor. Dale fortaleza, quita esa neumonía, quita esa enfermedad, Dios mío, que viene sobre tus hijos o los que vean este video. Señor, quita todo lo que estorbe, quita todo lo que esté perjudicando su cuerpo, lo que esté perjudicando su relación contigo, lo que esté perjudicando su fe, lo que le esté deteniendo para acercarse a ti. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Que te conozcan, que sepan que eres real, que sepan que eres un Dios que se mueve y que se mueve con poder. Haz la obra ahí, conforme a su necesidad, conforme a tu necesidad ahí, hermano. Recibe la sanidad, recibe el favor de Dios, recibe la presencia del Señor. Señor, cae sobre sus vidas, Señor, tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Señor Jesús. Glorifícate.
empieza a hacer señales, empieza a hacer milagros en los pastores, a través de sus labios, a través de sus manos, en los ministros. Úsalos, levántanos con el poder de tu palabra. Bendito sea Dios. Cuando el Señor manifiesta su gloria, el texto termina diciendo: sus discípulos creyeron en Él. Entonces, oremos para que Dios ponga señales en nuestra vida, para que Dios ponga milagros en nuestra vida, para que Dios respalde su palabra con sanidad, con bautismos en el Espíritu Santo, con salvación. Las señales son indispensables en el Evangelio, tienen un lugar muy especial. En la vida de Moisés el Señor lo manda con Faraón, pero cuando lo manda con señales, porque Moisés no quería ir, porque se sentía despreciado por la palabra de su persona, llevando la palabra de Dios a Faraón. Y aún con las señales batalló, pero lo logró. Y en este mundo es necesario que nuestra palabra, que nuestra predicación vaya acompañada con derramamientos del Espíritu Santo, con liberación, con profecía, con sanidad, con milagros. Que vaya Dios manifestándose a cada predicación, a cada momento, a cada testimonio, a cada que hablemos de Él. Que el Señor hable también con su poder. Que lo haga en tu casa. Ese es mi deseo. Gracias, Dios. Vamos a hacer oración para terminar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que nos compartiste, que nos permitiste compartir. Te pido que bendigas a cada uno de los que nos están viendo y escuchando a través de este video. Te pido que tú seas obrando sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre su ministerio, sobre su casa, sobre tu trabajo, sobre todo lo que Él esté buscando en ti. Te pido que tú le santifiques, que tú le llenes, que tú le bendigas en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, manifiéstate. No solamente hables a ellos, no solamente les hables, que no solamente les hablen también las predicaciones, sino que te manifiestes y que te hagas una realidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos en el próximo video. Sigue creyendo y sigue buscando al Señor.